Gracias. Ya nos improvisar para poder tomar algo de otro, porque ahora lo llamo no tiene. Hasta se da. Se activa por la producción principalmente. Les menciono acá cuáles son las citoquinas que activan el receptor, que va a activar el factor nuclear kappa beta, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Principalmente interactuando con el receptor, todo el receptor que es esta sigla, ¿se acuerdan? Es una de las interleuquinas que la actúan. Normalmente está asociado con receptores de antígenos asociados a la inmunidad innata. El receptor con el receptor 4 está principalmente, por ejemplo, el 4, les voy a poner acá, asociado con lipopolisacáridos. Eso es uno de los que lo va a activar, básicamente en la presentación. Hasta aquí está más o menos claro. Ya ahorita les explico la gráfica. Avisan cuando tengan esta información para pasar a la gráfica. Entonces, teniendo claro esto, la activación del receptor de la inmunidad innata, vamos a aplicar acá. Entonces, ¿qué estamos viendo en la vía? Vemos que esta es la membrana celular, esta es la parte citoplasmática y el núcleo, ¿cierto? Tenemos un receptor, que en este caso es un receptor para identificar cuál citoquina, el factor de necrosis tumoral alfa, que sería esta representación. Cuando esta citoquina interactúa con el receptor, a nivel del citoplasma, en el reposo, este factor que está aquí representado en verde es el factor nuclear kappa beta. Cuando él está unido a esta estructura IKB, él está inactivo, porque lo bloquea. Bajo la activación del receptor, hace que se fosforile esta estructura y se separa. El siguiente proceso es que ustedes ven que el factor queda libre, fosforilado, y él estando activo ya tiene la capacidad de entrar al núcleo, y cuando él entra al núcleo es que activa los genes que están relacionados con la producción de proteínas proinflamatorias. ¿Cuáles van a producir? Va a haber gen para la interleuquina 1B, la C, la 8, todos estos factores que ustedes están viendo acá, ¿sí? Acuérdense que la enzima COX-2 está asociada con la activación de inflamación. Entonces, bajo la acción del factor de necrosis tumoral alfa, en interacción con el receptor, se fosforila este complejo, se libera el factor nuclear, y este factor nuclear que ya está activo puede ingresar al interior de la célula y activar los genes para hacer la transcripción. Es un promotor. Activa esa transcripción y básicamente aquí no está todo el paso a paso, pero que seguiría que salga el RNA mensajero, que se una con el ribosoma, que se produzca la proteína y salgan las proteínas proinflamatorias, ¿sí? Esos pasos no se los voy a meter acá, pero esos ya ustedes lo recuerdan un poquito de biología, que serían los pasos de interacción. ¿Qué es lo importante en este caso? Cómo se activa por esta vía el factor nuclear que da el proceso de producción de las proteínas proinflamatorias. Eso sería una de las principales vías que tienen las citoquinas para activar en la célula que ellos van, con la cual interactúan en el receptor, la producción de las proteínas. Una pregunta. ¿El factor nuclear activa la producción de las citoquinas? El factor nuclear es un factor de transcripción. Activa la transcripción de los genes que codifican las proteínas inflamatorias. Y entonces, después de que el factor nuclear llega al núcleo, ¿sale la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral o ese viene desde antes? Ese puede venir desde antes en pequeñas cantidades, pero cuando él se estimula, dependiendo de la citoquina, se puede incrementar la producción. Entonces, por ejemplo, acá está el factor de necrosis tumoral alfa, que lo produjo una célula, ¿sí? Bajo la interacción de esta célula, ella tiene la capacidad de producir mucha más cantidad, y esto es cuando se necesita que haga la quimiotaxis, que atraiga más células. Esta no es una suficiente cantidad, pero lo puede estimular. ¿Se acuerdan que había una parte que las citoquinas tienen una función sobre la misma célula, sobre la célula vecina o sobre la parte externa?
entonces, cuando ya se producen esta cantidad de citoquinas extremas, pueden ir por el torrente sanguíneo a otros sitios a ejercer la activación, ¿sí? O con las células vecinas. Esto es asumiendo que hay una única célula activa, pero en realidad no se activa una única célula, sino que se activan varias en el proceso, ¿sí? Ahora tenemos esta otra, que es el factor nuclear de linfocitos activados. Cuando ustedes vean este nombre, factor nuclear o esta sigla, su acción va a ser nuevamente en el núcleo. Solo que aquí se activa diferente. Este factor, este es como si fuera el linfocito T. En este caso, en el linfocito T, que es importante tener claro acá, que el receptor es diferente. Está una citoquina, está el receptor del linfocito T, ¿sí? Y ese receptor del linfocito T sufre transformaciones o activación de segundo mensajero. Aquí el principal activador es el diacilglicerol, que ustedes están viendo acá, y necesita, después de esta activación, el calcio. Si se dan cuenta, se ingresa el calcio, y hay una serie de segundos pasos para que bajo la acción de ese calcio activado se activa el factor nuclear que está en el citoplasma inactivo y él puede ingresar ¿a dónde? Al núcleo. ¿Y aquí qué hace? La transcripción, estimula la transcripción en más o menos 100 genes que tiene el linfocito T para producir la citoquina. Ese proceso es otra vía por la cual esta replicación se puede dar, pero esta está asociada principalmente a un linfocito T, ¿sí? Dentro de la activación. ¿Sí? ¿Qué es lo que codifica el factor nuclear? Dime. ¿Qué es lo que codifica el factor nuclear? El factor nuclear, él va a hacer el proceso de activación de la transcripción de los genes que están en el núcleo. Aquí recuerden que para tener una proteína tiene que haber un gen que codifica la proteína, el RNA mensajero. Entonces pero él normalmente está en reposo, el gen no lo hace solito. Para eso entran genes que hacen la activación o promotores de la transcripción. Entonces, cuando este factor ingresa a través de la secuencia del cromosoma, activa sobre esos genes específicos la replicación para que ese gen traduzca la proteína y pueda haber la síntesis de proteínas, ¿sí? El gen va a hacer ese proceso. En esa hay un aumento de calcio, ¿verdad? ¿Dime? En esa se aumenta el calcio. En este es por acción del calcio que se activa el factor nuclear y eso genera segundos mensajeros para que se fosforile esta sustancia. Profe, entonces cuando la citoquina se une al receptor, o sea, ¿qué hace? Cuando la citoquina se une al receptor se decadenan segundos mensajeros de ese receptor. Sufre un cambio estructural y aquí lo que les está dando la ilustración son los pasos que él tiene, sobre todo en la intervención del diacilglicerol, para que a través de estos segundos mensajeros en el interior de las células se active la producción de calmodulina que va a activar el factor nuclear, que es como una de las activaciones. Espérame un segundito porque creo que me están buscando la decanatura.
ejemplo. Aquí ustedes que están observando, nuevamente quién aparece como en común con el otro. Este es un linfocito B y en ese linfocito B vemos nuevamente en el núcleo la presentación de los genes. Este linfocito B que tiene acá el receptor de células B, que bajo la acción de las citoquinas va a producir segundos mensajeros, nuevamente intervienen el inositol fosfato, la activación del calcio, y básicamente esa activación de esta vía lleva a la fosforilización del factor y ese factor se va a ir al núcleo para activar la transcripción. Ese es el resultado final. En síntesis, el resultado final de la activación de los receptores es activar la transcripción nuclear. Esos factores están en el citoplasma inactivos, pero para que ellos se activen necesitan la interacción de la citoquina con el receptor, si no, no se va a dar la transcripción. ¿Sí? Normalmente en una célula en reposo sin citoquinas no hay transcripción. Con las citoquinas se activa la transcripción, ocurren segundos mensajeros, se fosforila normalmente el factor y se da el proceso de transcripción en esa célula de forma específica. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué es necesario que se haga la fosforilación? Para que el factor pueda ingresar en el núcleo. O sea, él va a estar inactivo dentro de la citoplasma. Cuando él está fosforilado, tiene la capacidad de penetrar a través del núcleo y en ese proceso, cuando él esté fosforilado, puede hacer el proceso de colocación que sería en esta estructura para activar la transcripción. ¿Sí? Necesita que él esté fosforilado. Este sería el otro factor de fosforilización del factor nuclear, pero para un linfocito. ¿Sí? Sería ahí la presentación. Porque es que creo que hay una situación de Profe, era la primera activación y la segunda era la de calcio, ¿sí? Sí, en este caso principalmente en ambas células funciona el segundo mensajero del calcio activado principalmente para llevar a la fosforilización de ese factor y hace el proceso de transcripción. Esa sería la segunda ruta, pero viéndolo por un linfocito B. En el anterior era por el linfocito T. ¿Sí? Lo único que cambia es el receptor y el... El único que cambia sería el receptor. Pero en términos, aquí, ¿cuál es el factor que produce la transcripción? El factor nuclear. ¿Sí? Ese sería. Y en el anterior se llamaba capa beta, el único que cambia. Nos queda una última vía con la que yo les voy a explicar, pero es que en esta vía se han hecho el desarrollo del medicamento. Por último, está este otro ejemplo de vías, que sería la vía JAK-STAT. JAK-STAT es una familia de proteínas de tirosina, que es el que está en forma de estructura asociada. Y el SPAT es un transductor de la señal y activación de ese transcriptor. Miremos qué es lo que ocurre acá. Ustedes observan en esta imagen. Nuevamente está la membrana de la célula, ¿cierto? Citoplasma, extra, citoplasmático. ¿Cuál es acá la citoquina? Sería este el ejemplo. Normalmente el receptor está separado. ¿Sí? Hay un fenómeno que se llama dimerización. La dimerización, ustedes aquí, ¿cómo la interpretan? ¿Cómo interpretan la dimerización? De aquí a aquí. El contacto de la El contacto, ¿y qué le pasó a la proteína? Se unió, exactamente. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo es que el receptor está separado, el receptor ya, pero cuando está influenciado por la citoquina, el receptor se dimeriza, en este caso se une. En los anteriores el receptor estaba ya unido, en este se dimeriza y se une. ¿Listo? Esa es una de las diferencias.
Luego, ¿qué está pasando acá? Ustedes ven que están estos traductores de señales, el STAT, que se reclutan cuando este se fosforila, empieza a reclutar estos fragmentos que están inactivos hasta el receptor. Y aquí empieza a jugar un papel muy importante este aspecto. Son las fosforilizaciones que va a tener esa estructura. Aquí, cuando se dimeriza este receptor, él activa esta estructura, que es el traductor de la señal, el STAT, ¿sí? Y así cuando él está fosforilado, ¿qué pasa? Ingresa al núcleo, y por eso es que el fosforilado puede tener la capacidad de activar los genes a nivel del núcleo para hacer la producción de citoquinas, ¿sí? Eso es básicamente el proceso. Ahora, a nivel de fármacos, que es lo que yo les estaba mencionando, en la actualidad están, por ejemplo, una de las citoquinas que lo activa es la interleuquina 6. Y han sacado anticuerpos monoclonales evitando esta interacción. Entonces, bloquean la interleuquina no se dimeriza, no dimeriza el receptor, y en el paciente no se genera el prurito presentado o asociado al proceso de la inflamación. ¿Cuántas fosforilaciones tiene? ¿Dime? ¿Cuántas fosforilaciones tiene? Tiene aquí 4 que se dan en los 4 puntos. Si tú ves acá, ahí tiene estos 4 puntos. Pero está fosforilado cuando ocurre en este único momento que se dan los 4 puntos, el viaja fosforilado acá. Se separa, ¿sí? Él estando acá no está fosforilado, está inactivo. Se va a fosforilar porque cuando se da esta unión, él migra hacia el receptor, se fosforila y básicamente ya fosforilado se desprende fosforilado y va hasta el núcleo a ejercer la acción. En conclusión, de los 3 mecanismos de acción hay interacción citoquina-receptor. Los 3 factores nucleares tuvieron que ser fosforilados para poder ingresar al núcleo. ¿Y en el núcleo qué hacen? Activan la transcripción. ¿Por qué? Porque son genes que codifican. ¿Qué van a codificar? Proteínas proinflamatorias o proteínas que van a fomentar, por ejemplo, la angiogénesis o la reparación. Eso dependerá de la célula en la que se esté activando, del tipo de citoquina y de la proteína que vaya a producir. Ese es en síntesis los 3 procesos, ¿sí? Profe, ¿puede repetir lo que dijo del fármaco, por favor? El fármaco lo que hace es un anticuerpo monoclonal. No me acuerdo el nombre comercial. Para usar anticuerpo monoclonal, él bloquea por el anticuerpo la interleuquina 6. En un paciente con dermatitis alérgica por pulgas, la interleuquina 6 está elevada. Entonces, él bloquea la interleuquina y evita que si esa interleuquina no es, la citoquina no está libre, y le genera acá un anticuerpo. Ese anticuerpo no, esa citoquina así con ese sombrero no se va a poder unir al receptor. Si no se une al receptor, no se activan citoquinas proinflamatorias. ¿Ustedes han visto pacientes con dermatitis alérgica por pulgas? Son perros que se rascan mucho, se les hacen muchas ronchas. Entonces, creo que es el apoquel que se llama el producto. El producto es un anticuerpo monoclonal diseñado contra la citoquina, bloquea la citoquina no se une al receptor, luego no se produce las citoquinas proinflamatorias y el paciente va a tener que cesar la sensación de prurito, así tenga la pulga. ¿Sí? Esa es la actividad, porque ya se sabe cómo funciona este mecanismo, bloquear la unión de la citoquina con el receptor. Buscas en el nombre, me confirma si es apoquel, por favor. Apoquel. ¿Qué es eso? Entonces, este sería prácticamente el tema de citoquina, ya la parte final que estaba haciendo falta ahí. ¿Quedó alguna duda de eso? Pero claro, ¿cuál es la idea de los sistemas? ¿Sí? Listo. ¿Se aparece? Como apoquel. Sí.
apocalipsis, como es que no recuerdo si es con K, Con apocalipsis, con no me dejan ver la imagen. Pero lo que ayuda es a reducir físicamente la acción. ¿Sí les abrió ahí? Déjenme aquí una llamada porque es que es una cosa. ¿Puedo hablar acá? Sí. Entonces, como se dan cuenta, lo que está en común es el sistema de complemento. Pues vamos a empezar a desglosar ese sistema de complemento. ¿Qué es el sistema de complemento en sí? Es una red de proteínas que están normalmente a nivel sérico o a nivel de algunos tejidos, que va a tener la capacidad de reconocer patrones moleculares, proteasas, proteínas séricas, algunos fragmentos de receptores y tener unas actividades reguladoras en la respuesta inmunológica. es una red de proteínas que se encuentran En el plasma y en algunos tejidos. Cuando salgas, cierras bien la puerta, por favor. Gracias. Esa red de proteínas tiene aquí una característica particular y es que se activa de forma secuencial. Son varias proteínas. Entonces, ellas se activan de forma seguida. Paso 1, paso 2, paso 3 para hacer el proceso. Sí, en el plasma. Ya vamos a ver cómo se activa. Digamos que ese sistema de complementos hace una proteína, otra proteína, y bajo un proceso de activación, él va a llevar a la formación de una estructura. Aquí yo les digo unión covalente. Hay una estructura al final que se llama el MAC, que es el complejo de ataque a membrana. ¿Vale? Entonces, esa es una estructura como un tubito, así que lo vamos a ver ahorita. Ese complejo de ataque se une covalentemente a la membrana de los microorganismos. ¿Sí? ¿Qué creen que le pasa cuando esa estructura, así como que les acabo de pintar, se une a un microorganismo en la membrana? ¿Qué le pasará? Está en la membrana y se une esa estructura. La rompe, no la perfora, pero no la rompe total. Es como que ustedes le pongan un pitillo en la membrana, se le sale por ahí los contenidos. No la mata de una, pero empieza a que ese microorganismo se le sale el contenido y finalmente se lisa. El MAC es el que le hace el requito, ¿sí? Ajá. Pero entonces eso no es que en nuestro torrente sanguíneo del animal haya un MAC flotando por todo el plasma. Él se vuelve MAC. Todos esos pedacitos se unen bajo una cascada enzimática y finalmente se forma esa estructura. O sea, que aquí quede claro que el MAC no está viajando en el plasma. Él tiene que activarse el sistema de complemento para que esos pedacitos se activen y se formen el MAC. Si no, no va a ser el proceso. ¿Sí? Se podría decir que van viajando como por segmentos inactivados. Inactivados. Vamos a ver 3 vías por las cuales ese sistema de complemento se activa para finalmente formar el MAC. El resultado final del complemento, el más importante, es la formación del MAC. Pero él también en esos pedacitos va a ayudar a algunos a generar inflamación y otros a absonizar. Pero el resultado final es la formación del complejo. ¿Sí?
Y ese complejo de ataque a membrana lo que hace es básicamente generar la ruptura o la perforación. ¿Sí? ¿Ese complejo de ataque membrana sería el sistema complemento o hay más? No, lo hace solamente el sistema de complemento. El sistema de complemento es las únicas proteínas del sistema inmune que tienen la capacidad de unirse, formar la estructura, se activan y luego empiezan a reclutar todas las proteínas para formar ese ataque. ¿Qué sería el más? Ya les vamos a ver un video. Como les muestro y aparte, tienen otras funciones que son la alteración en el control, en la inflamación y en la autoinmunidad. ¿Qué pasa cuando el complemento se activa? Uno es que va a generar membranas alteradas, ¿sí? Ese complemento activo genera esa alteración de las membranas y esa alteración de las membranas genera la lisis bacteriana. Eso es un resultado final de ese proceso. La segunda parte es que puede facilitar la opsonización. Recordemos que era la opsonización. El mensaje de la membrana. ¿Sí? Sí, como el encaje entre el anticuerpo y El anticuerpo puede ser el complemento generando la opsonización. El resultado de esa opsonización es facilitar la fagocitosis, ¿sí? Ahora bien, cuando el complemento se activa también ayuda a la inflamación. ¿Por qué? Porque él ayuda a degranular mastocitos. ¿Se acuerdan que tiene en su interior el mastocito? Histamina. Ajá. ¿Y la histamina qué hace? Produce la inflamación de la piel. Descríbeme algún signo de inflamación que después va a decir rubor. En un paciente que es alérgico, ¿qué va a poder tener también? Secreción nasal, ocular, ¿sí? Si el agente entró por vía nasal, va a tener estornudos constantemente, rinotraqueitis. Salud. Entró la gente por la vía nasal. Y también ayuda en la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Es cuando los neutrófilos pasan del torrente hacia el tejido. Ese es el fenómeno de migración leucocitaria. Pero la quimiotaxis es que esa sustancia funciona para que se dé la migración. Atrae al sitio las células, principalmente neutrófilos. Entonces, acuérdense que aquí una de las citoquinas importantes son las quimioquinas, que sirven como quimioatrayentes para que los neutrófilos hagan su proceso de migración. Cuando este proceso la histamina, ¿cuál es el efecto final? Y de la migración leucocitaria, la inflamación. ¿Listo? ¿Y qué es lo que buscan ambos procesos? Pues que el microorganismo se elimine o se destruya del sitio donde está haciendo la infección. Y pese a todo esto, las bacterias dan sepsis. Ahora, el sistema de complemento también ayuda a la regulación inmunitaria, ayuda a la angiogénesis. ¿Se acuerdan qué es la angiogénesis? La generación de vasos sanguíneos, ¿sí? La eliminación de células apoptóticas. Recuerden que aquí una de las principales células encargadas de ese proceso son las natural killer, ¿sí? Y ayudan a la coagulación sanguínea. Si un individuo no tiene la coagulación completa, va a poder tener hemorragias, ¿sí? Cuando vean toxicología hablarán de los rodenticidas anticoagulantes. Entonces, una de las maneras de eliminar los roedores es dándole anticoagulantes. Pero los caninos o los bovinos o aves rapaces o consumen el roedor, por ejemplo en el caso de los perros, se comen el roedor que murió envenenado o consumen directamente el veneno, ¿sí? Y viene la afectación en la coagulación. El perro muere finalmente por puras hemorragias porque no logra controlar,
Se apoya, se le desangra el codo. Se apoya en el abdomen, se llena de hemorragia abdominal. ¿Sí? Y esa es parte de la... En bovinos, el consumo de trébol dulce da ese fenómeno. Eso simplemente con una planta se le afecta la coagulación. Pero el complemento activa o ayuda a la coagulación sanguínea. El sistema de complemento, ¿cómo lo van a reconocer ustedes en la literatura? Porque se escribe seco. ¿Sí? Entonces, células, cada uno tiene una denominación, entonces van a encontrarlo así como C1, C2, C3. Eso habla del sistema de complemento. También hay factores que se denominan en este proceso de la activación. Como les decía, la mayoría está en el suero, entre un 5 y 10% de las proteínas que hay en el suero son solo proteínas asociadas al complemento en su presentación. Y normalmente tienen la capacidad de actuar en la superficie celular a través de receptores o reconociendo estructuras de forma directa. En esta imagen, lo que estamos viendo es esta estructura. Esta es una proteína de complemento. Es la C1Q, esa estructura por sí. Pero ustedes ven estas otras que son pequeñitas, ¿sí? Estas son otras estructuras o subunidades del complemento. ¿Qué están viendo que este complemento con quién interactúa en esta imagen? ¿Con qué? Con receptores en la membrana. Con receptores de las membranas. ¿Estos quiénes son? Estos primero empezamos que estos son. Eso es la membrana. La membrana de una célula normal. ¿Esto qué es? O sea que esta es un antígeno que puede ser una bacteria, ¿cierto? ¿En gris qué vendría siendo? La citoquina. ¿La citoquina? El epítopo. El epítopo. ¿Por qué no pasa? Porque no tiene un dominio transmembranario citoplasmático. En esta parte de acá, si este es el antígeno, este sería el epítope y este vendría siendo el anticuerpo, ¿cierto? Y el anticuerpo interactúa en la región variable del anticuerpo para que haga reconocimiento. ¿Esta cuál es la región? La fracción conservada. Muy bien. Y esa fracción conservada es la que interactúa ¿con qué? Con el complemento. O sea que el complemento se activa aquí. Esta es una de las vías que ya vamos a ver la activación. Entonces aquí es diferente porque esta es la membrana de un microorganismo que tiene epítopes, ¿sí? En este caso tenemos el reconocimiento por dos moléculas de anticuerpos y se activa el sistema de complemento. Hay una activación. ¿Qué estamos viendo acá? Que estos sistemas de complemento también es posible que en el hígado se produzcan principalmente estos factores del complemento. Los macrófagos pueden producir estos otros y los neutrófilos en sus gránulos tienen el complemento 6 y 7. Es simplemente para ilustrarles que en diferentes células van a encontrar esa producción de ese complemento, básicamente en la presentación. ¿Cuáles son los componentes del complemento? Entonces, aquí que les estoy mostrando, estos son vías de activación que ya voy a explicar. Vías de activación. Y aquí que estamos viendo el tipo de complemento, su peso molecular y la concentración sérica que hay en el plasma. Este uno acá es como la simulación de ese que es el cepillo que uno se hace el masaje acá, de los deditos, es igualito. Pero este tiene mayor peso porque la estructura más grande, o sea, esa estructura es más compleja. En proporción en el plasma no está tan grande,
¿Quién sí está más concentrado? El C4 y vemos que el C3. Luego, estos son estructuras muy importantes en el sistema de complemento. Voy a mostrarles con un video cómo es que esto se activa. Y esta tabla es simplemente para que vean que cada una de estas proteínas tiene un peso molecular diferente y una concentración diferente en el plasma dependiendo de la función, ¿sí? No es para que se las aprendan de memoria, sino simplemente para que tengamos más claros. Vamos a ver con este video cómo funciona el sistema de complemento. Ay, Dios mío. Reacciones inflamatorias eliminan complejos inmunes, activan linfocitos y macrófagos, son efectores para las respuestas antimicrobianas. El sistema de complemento está conformado por al menos 25 diferentes proteínas localizadas en los tejidos y circulantes de la sangre. Este proceso tiene lugar en la superficie de los microorganismos y puede presentarse a través de 3 vías distintas. Vía clásica. Inicia cuando un anticuerpo se une a un antígeno en la superficie de una bacteria. Los anticuerpos unen y activan C1 que permiten la unión y la ruptura de C4 y C2. Juntos forman la enzima C4BC2A o convertasa de C3 que rompe C3 en C3A y C3B. C3A activa a mastocitos y favorece la liberación de histamina. C3B se une a la superficie de los microorganismos y los opsoniza. Vía alternativa. Se activa en presencia de paredes celulares de bacterias, hongos y gracias a 4 factores proteicos solubles B, B, H e I. Interactúan con C3 y forman la enzima C3BBB, que rompe a la proteína en C3A y C3B. Finalmente, por la vía de las lectinas. Proteínas que reconocen azúcares en todas las proteínas membranales. Se liberan lectinas que se enlazan a manosas expresadas en la superficie de los microorganismos. Al hacerlo, se activan y sucede la unión y ruptura de C4 y C2, formando la enzima C4BC2A o convertasa de C3 que rompe a la proteína C3 en C3A y C3B. Una vez generado C3B, inicia la vía lítica en que C3B junto con C4BC2B rompe C5 en C5A y C5B. C5A permite la activación de mastocitos y la llegada de más células inmunes. A continuación, C5B se acopla a la superficie del microorganismo que va a destruir, impulsando la formación del llamado complejo de ataque a la membrana que está formada por la unión de C6, C7, C8 y C9 a C5B, dando lugar a un orificio que facilita la entrada del líquido y por ende a la destrucción por lisis del microorganismo extraño. ¿Cómo les pareció? Confuso, pero... Confuso, es un paso secuencial, les muestra todos los pasitos secuenciales de activación, pero finalmente el complejo de ataque no se forma, no está formado, y tiene que activarse el complemento para darse la formación. Ahí les muestro en el video que el C5B es súper importante, el C3 por ser tanto en concentración tiene propiedades para activar la formación del complejo y básicamente el C3B y el C5B pues son uno de los principales activadores del complemento. Para entender un poquito mejor esto vamos a hacer la aclaración ya en las diapositivas de los 3 mecanismos que les nombro el video. Entonces, ¿cuáles son las rutas de activación? Cuando yo hablo de activación es que el sistema de complemento va a formar el complejo ataca-membrana, ¿sí? Ese es el punto final de la respuesta. ¿Qué vemos acá? Que hay una vía, la vía clásica, que es la interacción del antígeno con el anticuerpo, que era parte de lo que les estaba mencionando ahí en la imagen. La otra vía, que es la vía alternativa, es el reconocimiento directo del complemento por la pared del microorganismo. Y lo otro es que el microorganismo tenga en sí carbohidratos que sean reconocidos por las lectinas. Entonces, de forma general, todas estas 3 vías llevan a la activación de la convertasa C3. Y esa convertasa C3 va a producir 2 fragmentos,
C3A y C3B. C3A lo que les decía era que facilitaba la opsonización y adicionalmente les facilitaba la liberación de histamina en el mastocito. ¿Listo? El C3B, que es la otra parte, lleva a que se dé la activación de la vía lítica del C5 y en manera secuencial de cada uno de estos factores hasta que se forma el complejo de ataque membrana, que sería esta ilustración, ¿sí? Ese complejo de ataque membrana lo que busca es hacer la lisis de la bacteria finalmente y generar ese resultado. Vamos a entrar a analizar qué condiciones son específicas para producir la activación de la vía clásica, de la vía alternativa y de la vía de la leptinas. ¿La puedo borrar? Profe, en la vía de las leptinas y alternativa, ¿reconocen son los carbohidratos que tenga la bacteria? Principalmente esa interacción directa de la convertasa 3 con esas estructuras. Ya lo vamos a ver de forma específica, pero sí, generalmente son los carbohidratos que están ahí en la estructura. Entonces, por eso sí es un poquito más claro porque ayuda en la inmunidad innata, porque básicamente en este momento hay ese reconocimiento. Entonces, la primera vía es la vía clásica. Entonces, la vía clásica es una conexión directa con el sistema inmune de tipo adaptativo. ¿Por qué? Porque va a necesitar la activación de la presencia directamente con el anticuerpo, ¿sí? Básicamente en esta vía clásica tenemos que tener en cuenta que se activa el C1, ¿sí? Que sería este que está en azul. Y ese que está aquí, ¿cuál es? La inmunoglobulina, sería el anticuerpo. Ese C1 interactúa con la región conservada del anticuerpo. Y ese anticuerpo está unido al microorganismo aquí en el epítope, sería lo que les está representando esto que está acá. ¿Sí? Tiene una actividad de reconocimiento de ese complejo de 7 a 10 días y cuando él se activa, ¿qué pasa? Se activa la convertasa C3, se activa el C3B y se empieza a generar la activación del complejo de ataque a membrana con la activación del C5. Es como el punto más final en esa parte de la presentación. Hay que tener en cuenta que hay una interacción de este complemento 1 se puede activar sin necesidad del anticuerpo cuando está frente a coli o cuando está frente a Klebsiella. Es una excepción que lo tiene. Ellos pueden de una vez activar ese complemento 1 de esta manera, ¿sí? Pero el común de los microorganismos es que haya habido un anticuerpo que haya reconocido ese microorganismo y se active el complemento. ¿Tiene lógica para ustedes porque está relacionado con el sistema inmune adaptativo? ¿Por qué creen? La memoria. O la memoria porque el anticuerpo está desarrollado frente a ese antígeno específico. Entonces, si ese anticuerpo no está frente a eso, pues no lo va a reconocer. Hay dos condiciones importantes que debe tener ahí en cuenta. ¿Me avisan si la puedo pasar? Sí, no cualquier anticuerpo se puede unir. Hay que tener dos condiciones importantes. La primera condición importante es que para que dé estabilidad, que ese complemento se pueda unir,
necesita o que haya una inmunoglobulina M, por eso que esa es pentamélica, como de 5 deditos, y ahí ese complemento se puede unir, o que haya la unión de 2 inmunoglobulinas G. ¿Por qué esto? Porque necesita estabilidad, ¿sí? Entonces, este es el complemento 1, ¿sí? Y esta sería las 2 inmunoglobulinas, esta sería inmunoglobulinas G, ¿cierto? Porque esta es la de la presentación. Esta es la inmunoglobulina M, pero como está tan cerquita, pues ella no tiene necesidad de tener otro anticuerpo, porque por ser pentamélica le brinda la estabilidad que necesita el complemento para unirse. Si esto fuera una única, no es estable, no se va a activar, necesita tener 2 vecinas. Y nuevamente, recordemos en el anticuerpo, esta es la cadena ¿qué? Todo esto. Conservada. Toda esta. Está señalando arriba y abajo. ¿Es liviana o pesada? Pesada. Esta es la cadena pesada. ¿Sí? ¿Y esta sería? La liviana. Recordemos, esta que dice aquí es la región variable o conservada. Variable. Y esta toda de aquí para abajo sería la región conservada. Ambas cadenas tienen esa misma región, ¿sí? Entonces, el reconocimiento del complemento, ¿dónde se da? ¿En esta región o en esta región? En la de abajo. En la de abajo, exactamente. Entonces, ya aquí vamos viendo que no tendrían tanta variabilidad, ¿sí? Es más variable aquí porque va a depender de que, ¿por qué se tiene que ser variable? Porque depende del antígeno con el que está, de presentación. Vamos a entrar ahora a hablar de las vías de las lectinas. Para que se dé la activación de las vías de las lectinas, en este caso hay que tener, es una variante de la vía clásica, pero no inicia con anticuerpos. Se hace una interacción directa con la superficie del microorganismo a través de la lectina y uniones manosas. Entonces, la vía de las lectinas tiene el microorganismo, en morado sería la manosa, que sería el carbohidrato, y hay un reconocimiento del complemento 1, a diferencia del otro que veíamos, de una vez empieza a hacer el proceso de activación de convertasa, que es lo mismo que pasaba anteriormente, hasta convertasa 5 para formar ya la membrana. Aquí el énfasis es con qué se activa. Ese complemento 1 se activa de forma directa con el microorganismo que tiene una porción de manosa en su estructura y esto hace que sea reconocido. Por eso se llama la vía de las lectinas. Hay unas consideraciones importantes de esta vía de las lectinas y es que es muy posible que esto sea reconocido a través de este receptor. Y ese receptor está presente principalmente en macrófagos y tiene una posibilidad de activar a Streptococcus, básicamente en la presentación, para hacer ese proceso de reconocimiento. Y a veces necesita la activación de la vía clásica con la interacción del anticuerpo para hacer el proceso de reconocimiento. Este está el receptor que está presente en los macrófagos y en bacterias como Streptococcus pneumoniae puede hacerse reconocimiento sin que o necesariamente con la vía clásica para hacer con la intervención del anticuerpo. ¿Sí? Que tiene ese proceso de reconocimiento, puede tener esa estructura y hacer el reconocimiento con la vía clásica. ¿Eso también es adaptativo? ¿Qué es adaptativo? Tenemos la última vía, que es la vía interna. Exactamente, para reconocer los estreptococos. O sea, se conecta, la anticuerpo se conecta con la bacteria y con el macrófago. Ya tiene conocimiento. Y en esta vía interna
Sí, literal, ya viene posicionamiento por y no hay que hacer otro tipo de interacción porque ya lo reconoció. O sea, el complemento son las En esta vía alterna está principalmente funcionando con la vía del sistema inmune innato. Y aquí lo que ocurre es que el microorganismo, sin que tenga una estructura en particular, es reconocido por el complemento 3, se activa y al hacerse la activación de la convertasa se da el proceso de generación del complejo de ataque a membranas en la activación. ¿Cuál es la diferencia? La clásica es que haya anticuerpo y sea de la vía adaptativa, la alterna es la de la inmunidad innata y es el reconocimiento directo del microorganismo por el complemento. Por eso se llama alternativa, ¿sí? Si el anticuerpo no funcionó, puede ser reconocido por esto, ¿sí? Como yo les explicaba a algunos en el otro grupo, y pese a todo esto, las bacterias nos hacen los cuadros de sepsis. Pese a todos estos sistemas de seguridad. Hola, ¿cómo van? Para que tengan ahí el proceso de reconocimiento. ¿Sí? Eso es parte de la respuesta. Entonces, la primera que era involucra necesariamente anticuerpos para que el complemento se active con el C1. En la segunda también se activa el C1, pero directamente con la manosa. ¿Sí? Y en esta no se activa el complemento 1, sino el C3, pero en reconocimiento directo con el microorganismo. Eso es parte de lo que ustedes están viendo acá. Y esto está más relacionado con la respuesta inmune innata. En esta parte, básicamente, esto es el complejo de ataque a membrana. Ya vimos que llegaba hasta el C5, ¿sí? Se forma, se deposita las primeras, y él va haciendo la migración y activación de las demás que están en el plasma. Este sería el C9 y este sería el complejo de ataque a membrana formado sobre ya la bacteria. Causando la lisis. Exacto. Ese poro ahí es como si aquí te pusieran te dejaran el catéter puesto en tu vena con un anticoagulante, tú te vas desangrando por ahí. Así pasa cuando un animal, como a mí me pasó una vez, un gato, que tomó 3 días, pensó en la huida y se voló de la gatera, se voló de la clínica. Se tomó 3 días pensar cómo iba a ser. Se voló por ahí, se desconectó, salió, estaba conectado, quedó así colgado los líquidos. No hay buenas horas porque después vimos el rastro de sangre, lo fuimos a encontrar, pero se voló con el catéter puesto. Menos mal tenía bueno su sistema de coagulación y si no se nos hubiera sangrado por ahí. Pero eso es un complejo de ataque a membrana. Piensa tú que es un catéter puesto sobre la membrana. La historia de Freddy fue que se reencontró con su... Lo encontramos debajo de un edificio, pero lo encontramos. Lo importante es que apareció. Sí, porque hay historias en las que no aparecen. O sea, por eso son las dobles puertas de seguridad y todo eso en Spring. Son animales que se ponen muy nerviosos y se vuelven. Consecuencias de la activación del complemento. En este video vamos a ver otras consecuencias que ustedes van a tratar de identificar de la activación del complemento. ¿Qué pasó? Ya casi vamos a repararte. Complement consists of a group of serum proteins that activates inflammation, destroys cells, and participates in opsonization. Complement can be activated by a number of different foreign molecules. The complement proteins respond in a sequential manner, producing a cascade of reactions. The major components are C1 through C9, named in the order that they were discovered, not in the order in which they function. The complement cascade can be activated by the classical pathway or by the alternative pathway. In the classical pathway, C1 becomes activated when it binds to an antigen-antibody complex. The activated C1 then cleaves C2 into C2A and C2B, and C4 into C4A and C4B. C2B and C4B combine to form a protease called C3 convertase. C3 convertase then cleaves C3 into C3A and C3B. In the alternative pathway, antigens such as endotoxin, polysaccharides, or cell wall components react with C3b. Small amounts of C3A and C3b are constantly being formed from C3.
but without activation, they are soon destroyed. C3b reacts with the proteins factor B, factor D, and properdin to form a complex called C3 convertase, which cleaves C3 into C3a and C3b. Both of these pathways of complement activation follow the same sequence after cleavage of C3. C3a is involved in stimulating inflammation. C3b reacts with other complement components to form C3 convertase, which forms more C3a and C3b. C3b also attaches to the surfaces of microorganisms. Phagocytes have a binding site for que está mostrando el video. ¿Sí? Yo les mencionaba en el video anterior que C3A va a facilitar la activación de la liberación de histamina, va a facilitar la absorbización por la fagocitosis y básicamente el edema, la inflamación. Esa es otra parte que él va a ayudar en el complemento por estas dos estructuras. O sea, se está formando el complejo de ataque, pero él adicionalmente está diciendo aquí hay algo extraño, hay que ayudar. C3b. Therefore, microorganisms with C3b bound to their surfaces are more susceptible to phagocytosis. Coating of bacteria to make them more susceptible to phagocytosis is called Si se fagocita, ¿qué proceso va a ocurrir ahí internamente en la célula que fagocita? Pues va a aparecer el fagolisosoma y después con los restos va a presentar los antígenos para formar los anticuerpos. Solo si es un macrófago o una célula dendrítica. El neutrófilo fagocita. Sí. El neutrófilo fagocita, pero no hace presentación. El neutrófilo lo que hace es un estallido respiratorio y hace la destrucción del microorganismo. El macrófago y célula dendrítica fagocitan, pero hacen la presentación. ¿Sí? Entonces, por eso tiene esa posición. Y eso sería la exonización. Si ven que se le coloca, como ustedes me decían, la etiqueta sobre la bacteria y allá ya lo puedo fagocitar. Opsonization. Addition of properdin to C3 convertase results in formation of C5 convertase, which cleaves C5 into C5a and C5b. C5a enhances inflammation and acts as a chemoattractant for phagocytes. C5b reacts with other complement components, including C6, C7, C8, and C9, to form a membrane attack complex. This structure forms a hole in the cell membrane and causes cells to lyse. Es el que más llega hacia 9, es el que forma la estructura cónica finalmente. Eso es lo que quería mostrar desde ahí de la activación. Finalmente tenemos que tener en cuenta, estos son receptores. ¿Cómo se reconoce en la célula? Son los receptores, existen diferentes receptores de reconocimiento que son conocidos como marcadores de superficie con estos números, y ellos ¿a qué se van a unir? A fragmentos de los receptores del complemento, que son los que ustedes están viendo acá. En azul lo que estamos viendo son las funciones. Por ejemplo, de este primero, de estos ligandos, es activar la fagocitosis, ayudar a depurar complejos inmunes y alisar la célula. De este otro, principalmente activación de los linfocitos B. El 3B, adhesión de la célula, y este C3A ayuda a la quimiotaxis, degranulación de mastocitos, incremento de la permeabilidad, que es lo mismo que les estaba mostrando en el video anterior, con la imagen del C3A como fragmento para sacar. Entonces, nuevamente, en azul es el receptor, en verde es con que se une, y en este otro color lila es la función que va a ejercer esa presentación específica. Básicamente, ¿cómo se regula este sistema de complemento? El sistema de complemento tiene proteínas reguladoras que están unidas a células para que él deje de activarse o de hacer la acción. La primera acción que tiene es la regulación de la vía clásica. Lo primero que va a hacer es tener una proteína que inhiba la activación del complemento útil, ¿sí? Y eso lo va a lograr con estos sistemas de complemento, el C1R y el C1S. ¿Qué es lo que busca? Que esa estructura que vimos como una arañita, ¿sí?, no se active y lo bloquee. Evita la activación de ese complemento útil. Sería uno de los métodos de regulación, que no active la convertasa.
Lo otro es que hay proteínas reguladoras de las convertasas. Entonces, estas proteínas reguladoras de convertasas van a ir a bloquear la función de la convertasa C3 y C5, que son de las más importantes en la activación del sistema de complemento. Luego viene otra proteína que es esta, MASP, que es una serina asociada a la proteína de unión a manosa. ¿Cuál será su función? Compite por los sitios de unión a la manosa. Y si compite por los sitios de unión a la manosa, el efecto es que va a evitar que se active ese sistema de complemento. Luego viene el factor CD55, que ayuda a descomponer la unión de las convertasas, y estas se va a encontrar en glucoproteínas, en eritrocitos, van a encontrar en neutrófilos y en estas otras células que ustedes ven acá, linfocitos, monocitos y plaquetas. ¿Sí? Otro de los factores que están es el factor H y la proteína de unión C4. Estas proteínas también van a evitar la activación del sistema de complemento, al igual que estos receptores de las membranas celulares, el CD35 y el CD46, que evitan la activación específica del sistema de complemento. Ya casi vamos acá. Sí, profe. Ya, vamos Colapsa. vamos a esta imagen y ustedes me dicen qué opinan de eso. Yo opino que Aquí estaríamos hablando de las consecuencias biológicas de la activación del complemento. Entonces, aquí se resume un poquito lo que estábamos viendo anteriormente. El complemento 1, finalmente, ¿qué es lo que va a buscar? Activación de la lisis, ¿sí? En el caso del complemento 2A, su función es incrementar la permeabilidad. En el caso del C3B, ayuda con la respuesta inmune y con los procesos de ozonización. El C5B, el 6 y el 7, su función es ayudar a traer más líneas blancas, ¿sí? El C3A es una toxina. Esta respuesta con anafilaxia. ¿La anafilaxia qué es? una respuesta inflamatoria severa. Ajá. Una reacción alérgica severa. Un ejemplo, una reacción a una penicilina, por ejemplo. ¿Sí? Eso es una respuesta alérgica severa. Y el C5A tiene como función, en resumen, todas estas actividades ayuda a la activación de neutrófilos, que son los sistemas de complemento. Entonces, el sistema de complemento por sí busca generar la lisis de la membrana celular con la formación del manto. Pero varias de estas proteínas ayudan en la respuesta inmune con diferentes factores como quimiotaxis, destrucción de la célula y generación de respuestas inflamatorias, que están asociadas a ese proceso de presentación. ¿La porra? Esta simplemente es una tabla para comprobar en qué células están los sistemas de complemento más presentes, y la imagen son células que son de la respuesta inmune. Aquí tenemos las células linfoides, las células mieloides, lo que son granulocitos. Entonces el C3A va a estar más presente en eosinófilos, C5A con neutrófilos, macrófagos y eosinófilos, y estos son los otros factores en las células donde se van a encontrar. ¿Se acuerdan cuando hablamos del sistema del complemento o del complejo mayor que existía en tres áreas? El complejo clase 1, clase 2 y clase 3. Pues el complemento, ¿quiénes lo producen? Son proteínas, pero hay unos genes que lo producen.
El sistema de complemento se produce en los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 3. ¿Sí? Y básicamente, ese sistema de complemento es el que es menos variable. Esa activación del sistema de complemento también tiene unos genes que van a asociar la producción en esos de complejo clase 3 con la regulación del sistema de complemento como los que están mencionando ahí en la diapositiva. Finalizo con esta diapositiva y es para que ustedes vean los alelos. ¿Se acuerdan si hicieron los que hicieron la tablita del número de genes por alelo? ¿Se acuerdan que había como 99, 300 del gen de RBT1? Para clase de complemento hay solo 3 genes, para el complemento 3 en el caso de equinos, 4 para el complemento 4, el que más genes tiene es el canino reportado, pero es que no hay mucha variabilidad. O sea, esto como se lee la imagen y los alelotipos reportados, recordando que son las variantes alélicas que hay en cada individuo. Entonces, como el complemento son proteínas secuenciales, y como van reconociendo la fracción conservada, ellos no tienen necesidad de ser variables. Por eso es que no hay tanta variabilidad en esos genes, porque siempre es la misma C3A, C3B, siempre es la misma fracción conservada en el anticuerpo. Mientras que los genes del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, como procesan antígenos, virus, bacterias, parásitos, son más variables. ¿Sí? Estos, como son cadenas secuenciales de proteínas que siempre van a formar el mismo tipo de complejo de ataque membrana y siempre reconocen la región conservada, su variabilidad es menor. ¿Sí? Pero igual es importante para hacer el proceso de lisis. ¿Qué pasa cuando uno se activa? Finalizo con esta. Perrito atacado por una abeja. El antes y después. ¿Sí? Miren cómo le quedó el edema en los ojitos, todo inflamado, con su carita de malestar y dolor. Y este es un perrito que permite cuando son ataques de abejas africanas o de abejas que son alérgicas. Miren cómo tiene edema, enrojecimiento y la presentación sobre la piel de esa inflamación tan severa que tenía. ¿Sí? Este es otro que fue atacado también por una abeja. Miren cómo está acá inflamado el párpado y toda su lesión. ¿Sí? Entonces, esto no solamente complemento, ahí está todo lo que es la cascada, la reacción anafiláctica, la acción de la estamina se ve así clínicamente, ¿sí? Para hacer el proceso. Entonces, una liberación, los mastocitos cuando sueltan la estamina en forma, es muy riesgoso por la inflamación que van generando, ¿sí? Para hacer el proceso. Y aquellos que son sensibles, pues tienen más complicación de reacción y el contener comprometido la vida. Son las 9:48, hacemos parada técnica y a las 10 vienen para que sigamos con la parte 2 de los seminarios, por favor. Vaya, acción, y venimos. A las 10. ¿10 minutos suficiente?